Evaluación individual de matemática financiera, tema interés simple. Capital y tasas variables. Pregunta número 1. Un capitalista posee 200.000 e invierte el 75% a una tasa de interés simple del 2% cada trimestre y el resto al 3,6% cada semestre. Si se conviene retirar mensualmente los intereses, ¿cuánto recibirá cada mes de interés? Inicialmente se tiene un capital de 200.000 que va a ser dividido en dos partes. La primera parte representará el 75% de los 200.000, es decir, 0,75 por los 200.000. Tendríamos capital 1. El capital 2 es el resto, es decir, el 25% de los 200.000. 0,25 por 200.000. 0,75 por 200.000 es igual a 150.000. El capital 1 es entonces 150.000 en las mismas unidades monetarias. Estamos trabajando con dólares. Y el capital 2 será lo que le falta a 200.000. Lo que le falta a 200.000. Tenemos 150.000. Para llegar a 200.000 debemos de considerar 50.000 dólares. 150.000 más 50.000 obtenemos 200.000. Entonces el capital de 200.000 ha quedado dividido en dos partes. Para cada una de ellas nos indica una tasa del 0,02 trimestral. Y vamos a calcular el interés para un periodo de un mes, porque nos interesa ya los intereses mensuales. Para el capital 2 también nos indican una tasa, y la tasa es del 3,6%. Eso en forma decimal se escribe como 0,036 semestral. Y vamos a calcular para un periodo también de un mes. Recordamos ahora la fórmula del interés. La fórmula del interés se escribía como interés es igual capital por la tasa por el periodo, teniendo en cuenta que tanto la tasa como el periodo deben estar en las mismas unidades de tiempo. Observamos de que la tasa está en unidades de trimestre y el periodo está en mes. Tenemos que homogenizar. Y para homogenizar vamos a trasladar que prime el periodo de la tasa. Entonces vamos a pasar un mes a trimestre. Y para eso dividimos 1 entre 3 y obtengo trimestre. De la misma forma, acá observamos que la tasa tiene periodo semestral y el periodo está en meses. Debemos de homogenizar. Si prima el periodo de la tasa, pasaré un mes a semestre. Para ello dividimos 1 entre 6 y obtenemos semestre, ¿no? Si es necesario, haremos uso de la regla de 3 simple. La regla de 3 simple. La regla de 3 simple nos indicaba que debemos de agrupar, ¿no? Ya sea en una columna y otra columna, frente a frente. Si tengo las unidades de semestre y tengo las unidades de mes, escribimos primero la equivalencia. Un semestre tiene 6 meses. Un mes, ¿cuántos semestres tendrá? Colocamos la letra X y luego hacemos las operaciones en aspa, 1 por 1 y luego 6 por X. 1 por 1 es 1 y 6 por X quedará expresado como 6X.
y X será igual a un sexto de unidades semestre. Ahora, debemos calcular el interés generado por el capital 1, usando nuestra fórmula. El interés es igual capital 1, 150.000, multiplicado por tasa 0,02, 0,02 multiplicado por 1 sobre 3, igual. Haciendo el uso de la calculadora, tendríamos 150.000 por 0,02 dividido entre 3. Obtenemos 1000, el resultado, 1000 en las mismas unidades monetarias, dólares. Para el interés 2. Para el interés 2, entonces, hacemos de forma similar. Entonces escribimos el interés. El interés es igual al capital, los 50.000, capital 2, multiplicado por la tasa. La tasa es 0,036, multiplicado por el periodo 1 sobre 6. Haciendo las operaciones tendríamos 50.000 por 0,036 dividido entre 6. Obtenemos 300. 300 en las mismas unidades monetarias porque estamos hablando de intereses. Entonces me pide hallar cuánto recibirá cada mes de intereses. Entonces tendríamos que poner la respuesta. Cada mes recibe la suma de 1000 más 300. Entonces recibe cada mes $1.300. Ecuaciones de valor, problema número 2. El señor Rodríguez debe de saldar las deudas, una de 2.500 con vencimiento dentro de 6 meses y la otra de 1.800 con vencimiento dentro de 12 meses. ¿Cuánto debe pagar hoy para saldar las deudas mediante un pago único si la tasa de intereses es del 5% simple anual? Para responder esta pregunta debes de elaborar el esquema de tiempo y dinero y escribir las ecuaciones de valor tomando como fecha focal el día de hoy. Entonces trazaremos nuestra línea y establecemos en ella la fecha 0, establecemos en ella entonces la fecha 0. Tendríamos al inicio de la línea, identificamos la fecha 0, ¿no? Como nos habla en unidades, pondríamos 0 mes, luego tendríamos 6 mes, luego tendríamos 12 meses, el señor Rodríguez deposita una cuota de 2.500 en el mes 6, entonces consideramos acá una flecha hacia abajo ya que es un egreso de 2.500 unidades monetarias soles. En el mes 12 también realiza un pago de otra cuota, una flecha dirigida hacia abajo de 1.800 soles.
esta es una forma de pago a crédito. La pregunta es, ¿cuánto debe pagar hoy para saldar sus deudas? Pagar hoy y un único pago. Entonces nos está diciendo que va a pagar al contado. Es una segunda forma de pago. En la segunda forma de pago va a pagar al contado, es decir, el día de hoy, es decir, el 0 mes. El día de hoy efectuará un único pago. Y es lo que debemos de hallar. Flecha hacia abajo es un egreso. Luego nos indica que hay una fecha focal y la fecha focal debemos considerar el día de hoy, el mes 0. Entonces consideramos aquí la fecha focal. Luego debemos de hacer lo siguiente. Igualar, formar la ecuación del valor. Tendríamos la primera obligación es igual a la segunda obligación. La primera obligación está trazada en la parte superior de la línea y deberíamos de llevar cada una de estas cuotas hacia la fecha focal. Llevar la segunda cuota hacia la fecha focal. Para llevar hacia la fecha focal, es decir, estamos llevando hacia atrás, usamos un factor. El factor que usamos es el factor de actualización. Ese factor es igual a 1 dividido entre 1 más I por N. Entonces lo que vamos a hacer es llevar los 2500 hacia la fecha focal 0 mes. Entonces escribiríamos así: 2500 dividido entre 1 más I por N La tasa es la misma para ambas cuotas, es del 0.05 anual por N. N es la cantidad de meses desde la cuota hasta la fecha focal. Estoy en el mes 0, estoy en el mes 6, quiero yo llegar al mes 0. Debe de transcurrir 6 meses. Como la tasa está en años, se dividirá 6 entre 12, más la siguiente cuota. La siguiente cuota es de 1800 dividido entre 1 más I. La tasa es la misma, 0.05 por la cantidad de meses. Estás en el mes 12, quieres llegar a la fecha focal que es 0, hay 12 meses. Como estás trabajando con la tasa en periodo anual, dividirás 12 entre 12. Eso es para tu primer grupo de obligaciones que están por arriba de la línea horizontal. Igualas a la segunda, al segundo grupo de obligaciones. En el segundo grupo de obligaciones vas a pagar en forma al contado, es decir, vas a pagar en la fecha 0 mes una cantidad que es la que vamos a hallar. Como está sobre la fecha focal, no tienes que multiplicar ni dividir por ningún factor, solo anotas la misma cantidad P. Haciendo las operaciones para ambas sumas, obtenemos que P es igual a, entonces ingresamos en la calculadora, tendríamos 2500 en el numerador dividido entre 1 más 0.05 por 6 entre 12, a eso le sumas una nueva fracción. En el numerador 1800 dividido entre 1 más 0.05, 12 entre 12, y eso te da como resultado 4153.31. Entonces obtenemos el valor de P,
4.153.31. Unidades monetarias, las mismas, están trabajando en soles. Por lo tanto, tu respuesta será el pago al contado al pago al contado de esas deudas es de 4.153.31. Valor futuro. Pregunta número 3. El 17 de marzo, un plomero pide un préstamo de 4.500 a su suegro para la compra de material y herramientas necesarias para una obra. Determinar el monto que debe pagar el plomero a su suegro el 4 de julio. Para liquidar la deuda, si ambos acordaron el pago de un interés anual simple de 9%. Entonces, te está pidiendo claramente hallar el monto. Entonces, debes de hallar el monto. Hallar monto, debes de hallar M. ¿Qué significaría los 4.500? Los 4.500 significan que tienes el capital, 4.500. La tasa te está indicando que es el 9% de interés simple anual, 0.09 anual. Luego, luego te indica dos fechas, una fecha de inicio, que es el 17 de marzo, al 4 de julio. Entonces tienes que hacer el conteo de los días. Te están dando fecha de inicio y fecha de término. La forma de sacar el conteo de los días será recordando que marzo tiene 31 días y han transcurrido 17. 31 menos 17 igual a 14 días. Marzo, abril. El mes de abril tiene 30 días. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Hasta el 4 de julio, días transcurridos del mes de julio, 4. Hacemos la suma respectiva y obtenemos 4, 5, 9, 4, 10. Obtenemos 109 días. Recordamos la fórmula del monto. Para hallar el monto, tendrías que escribir monto es igual capital que multiplica a 1 más I por N. Entonces hacemos el reemplazo en esta fórmula. El monto será igual capital 4.500 que multiplica 1 más 4.500 que multiplica a 1 más la tasa 0,09% anual por el periodo. El periodo encontramos que era 109 días. Como la tasa está en años, el periodo también debe estar en años. Entonces haces el cambio. 109 para años, divides entre 360 y obtienes en unidades años. Entonces trabajas con esta. Terminamos de escribir 1 más la tasa por 109 dividido entre 360. Eso te da un monto igual a, haciendo uso de la calculadora, 4.500 por 1 más 0.09 por 109 entre 360 igual
4.622 4.622.63 unidades monetarias las mismas. Estás trabajando con soles. Entonces tu respuesta, ¿qué monto debe de pagar a su suegro el plomero? El monto que debe de pagar a su suegro sería de 4.622.63 soles. Para la última, me dice la 4. Para un capital de 100.000 depositado durante un año al 12% de interés simple, si no me indica, se trata de un 12% anual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Número 1, número 2, número 3. Entonces debes de desarrollar cada una de ellas. Para la número 1 te pide hallar el monto. Te indica un capital, te indica un periodo y te indica una tasa. En el enunciado también tienes un capital, tienes un periodo y tienes una tasa. Hallamos entonces el monto, tanto para el enunciado como para la alternativa I. Entonces vamos a calcular la número I, calculamos el monto. El monto es el capital, que son los 25.000, que multiplica 1 más la tasa. La tasa es del 0,06 semestral. El periodo es 2 años. 2 años pasamos a semestres. 2 años, cada año tienes 2 semestres. En 2 años tendrás 4 semestres. Entonces, como la tasa es en forma semestral, debo de pasar los años también a semestre. Y me salió 4 semestres. Hacemos el cálculo. El monto sería 25.000. Los 25.000 multiplicado por 1 más 0.06 por 4 igual a 31.000. Entonces obtengo para la número 1 romano, obtengo que es 31.000. 31.000, las mismas unidades que me indica, unidades monetarias, soles, para 1. Ahora debo de comparar este monto con el monto obtenido en el enunciado. Entonces para el enunciado me indica que tengo un capital de 100.000. Para calcular el monto escribimos capital por 1 más. La tasa es el 12% de interés simple, si no indica es una tasa de tipo anual, 0.12% que multiplica el periodo. El periodo es un año. Obtenemos ahí 100.000 por 1,12. Obtenemos 112.000. Obtenemos 112.000. Las mismas unidades monetarias, soles. Observamos que estas son diferentes. Entonces la número 1 es una respuesta incorrecta. Es una afirmación incorrecta. Entonces la número 1 es incorrecta, ya que estos montos obtenidos son diferentes. La número 1 es incorrecta. La número 2. Para la número 2 en romano debemos de hallar el interés del enunciado. Entonces, el interés, recordando entonces la fórmula del interés. Para hallar el interés, escribías interés es igual capital por I por N. Y haciendo el reemplazo, obtenemos que el interés
será igual al capital del enunciado 100.000 que multiplica I, que es el 0,12% anual, por el periodo, que es un año. Como tenemos ahí, se van 2 ceros, me quedan 3, obtenemos 12.000 soles. Unidades monetarias soles. Y nos dice que el interés simple asciende a 11.200. Entonces es una afirmación también incorrecta. Entonces la número I es, la número 2 sí es incorrecta. Para la 3 en romano. La tasa equivalente a 3% la tasa es equivalente a 3% cuatrimestral, o sea, tengo de dato 12% interés simple. Si no lo indica, es una tasa anual. Si yo quiero pasar una tasa anual, pasar a cuatrimestral, pasar a tasa cuatrimestral, entonces debo de dividir 12% dividido entre 3. Para hallar la última parte, la 3, para hallar la última parte, la 3, observamos del dato, nos indican que es una tasa del 12% de interés simple. Si no me indican el periodo, entonces es una tasa del 12% anual. Para hacer los cambios, si yo deseo hacer el cambio a una tasa mensual, divido entre 12 y hallo una tasa de tipo mensual. Y obtendríamos 12 entre 12, 1 tasa por ciento, 1% mensual. Si yo quiero obtener la tasa en forma cuatrimestral, dividiré entre 3. Entonces la tasa será 12% entre 3, 4% cuatrimestral. Entonces, si observamos la tercera, la 3i, me indica que la tasa equivalente es 3% cuatrimestral y hemos obtenido 4% cuatrimestral. Por lo tanto, la tercera también es incorrecta. Podríamos observar también que si la tasa es 3% cuatrimestral y la quiero cambiar a años, debo de multiplicar por 3, ya que un año tiene 3 cuatrimestres. 3 por 3 sería 9% anual. 9% anual. ¿No? Y observamos de que nuestra tasa es 12% anual. Entonces podemos observar y concluir que la 3i también es incorrecta. Capital y tasas variables. Se compra mercancía por 860 soles. Se paga al contado el 20%. Lo demás se acuerda pagarlo dentro de 20 días bajo un interés del 12% trimestral simple. ¿De cuánto será el pago? Tenemos un capital de
tenemos un capital de 860 soles, del cual el 20%, es decir, 0.20 por 860, representa el capital 1. El resto, el 0,80% de 860, representa el capital 2. El capital 1 sería el 20% de 860. 0.20 por 860 igual a 172. El 80% de 860 688. Y las mismas unidades monetarias, soles. La suma de ambas hace un total de 860. Se ha pagado a contado el 20%. Esta cantidad ya se pagó. Falta pagar 689 soles. Esta cantidad se va a pagar dentro de 20 días, un periodo de 20 días, y la tasa 12% trimestral, 0.12 trimestral. Me piden hallar de cuánto será el pago. Entonces tenemos un capital de 688 a una tasa de 0,12 trimestral y el periodo está en días. Entonces lo que debemos de calcular es el valor futuro o el monto. Recordando la fórmula, sería valor futuro es igual al capital que multiplica a 1 más I por N. Haciendo los reemplazos respectivos, tenemos que el capital futuro, el valor futuro, es igual a 688 que multiplica 1 más I (0,12) por 20. Observamos que el periodo está en días y la tasa es trimestral. Debemos hacer un cambio. Si manda la tasa es trimestral, debemos de cambiar los días a trimestres y eso lo hacemos dividiendo. 20 días dividimos entre la cantidad de días que tiene un trimestre, es decir, dividimos entre 90 días y obtenemos trimestre. Días entre 90. El resultado que se obtiene será, usamos la calculadora y hacemos los reemplazos. Tendríamos 688 por 1 más 0.12 por 20 entre 90. Entre 90, cerramos paréntesis. Ya tenemos el resultado.
¿no? 706.35 soles. $706.35. Las mismas unidades monetarias, estamos trabajando con soles. Entonces, la respuesta será, ¿de cuánto será el pago? El pago a realizar será de 706.35 soles. Ecuaciones de valor. Una persona tiene hoy una deuda de 23.000 soles, comprometiéndose a cancelar tal deuda dentro de 360 días a una tasa de 1% simple mensual. Contando con efectivo, realiza los siguientes pagos. 13.000 el día 90, 4.500 el día 180, 500 el día 270. ¿De cuánto será el pago el día 360? Para responder esta pregunta debes de elaborar el esquema de tiempo y dinero, escribir las ecuaciones de valor tomando como fecha focal el día de hoy. Entonces podemos trazar la línea horizontal y establecemos sobre ella las obligaciones. Tendríamos el primer grupo de obligaciones y tendríamos un segundo grupo de obligaciones. Dentro del primer grupo de obligaciones sería el pago al contado. El pago al contado sería de 23.000 soles el día de hoy. Como es un egreso, la flecha se dibuja hacia abajo y anotamos la cantidad, 23.000 soles. En unidades monetarias, soles. Nos está indicando que se trata de días. Entonces indicaremos acá la fecha 0 día. A continuación nos dice que hay una segunda forma de pago. Va a realizar 4 pagos. Conocemos 3 de ellos y debemos hallar el cuarto. El primer pago es el día 90. El segundo pago el día 200, el día 180. Tercer pago 270 y el último pago el día 360. Entonces marcamos las fechas. Tendríamos 360 días, 180 y 270. Todo lo que estamos registrando es en días. A continuación tenemos las cuotas. Las cuotas las debemos ubicar en las respectivas fechas. Tenemos una cuota que es de 13.500 el día 90. 13.500 el día 90, también sería una flecha hacia abajo. El día 90 es una cuota de 13.500. Luego tenemos una cuota del día 180 que es de 4.500. Tenemos una siguiente cuota de 500 el día 270 y tenemos una cuota desconocida el día 360 que colocaremos con la letra P. Le vamos indicando con las flechas hacia abajo en cada uno de las cuotas.
Luego nos dice, para responder esta pregunta debes de tomar como fecha focal el día de hoy. Entonces consideramos la fecha focal el día 0. Ahí será nuestra fecha focal. Entonces lo que formamos son dos ecuaciones. El primer grupo de obligaciones igual al segundo grupo de obligaciones. En el primer grupo de obligaciones tengo el pago en efectivo en la fecha focal. Por lo tanto, no escribiré ningún factor. Solo escribo la cantidad que indica ahí, que son 23.000 soles. Los 23.000 soles. Igual a... Cada una de estas está dirigiéndose hacia un pasado, por lo tanto estamos hablando de un factor, el factor de actualización. Cada una de estas la llevamos hasta la fecha focal. Cada una de ellas hasta la fecha focal. Y luego recordamos que este factor de actualización es 1 sobre 1 más i por n. Tenemos la primera cantidad, 13.500, dividido entre 1 más i. La tasa es del 1% simple mensual, es decir, 0.01 por cantidad de días. 90, estamos en el día 90, llevamos al día 0, son 90 días. A meses serían 3. Más la siguiente cantidad, 4.500 dividido entre 1 más i. La tasa es la misma, 0.01 por... Estamos en el día 180, debemos de llevar a 0, son 180 días. Lo llevamos a meses, son 180 entre 3, entre 30, 6 meses, más la siguiente cuota que es 500 soles. Dividimos entre el factor 1 más, la tasa es la misma, 0.01 por la cantidad de meses, 270 entre 30 son 9 meses, más la última cuota, la cuarta, una cuota desconocida P, dividido entre 1 más la tasa que sigue siendo la misma, 0.01 por la cantidad de meses, 360 días hacia al día 0 serían 12 meses. Estamos considerando año comercial. Estamos considerando también mes comercial. Dividimos 360 días entre 30 y obtenemos 12 meses. Luego desarrollamos todas las operaciones. Acá tenemos un valor numérico, aquí tenemos otro, podemos sumarlo. Este resultado pasará al otro lado de la igualdad restando. Luego de hacer la resta, este otro resultado del denominador pasará a multiplicar. Haciendo las operaciones obtenemos entonces nos da, ¿no? Nos da un resultado de 17.810. 17.810.79.473 473 más
P dividido entre 1 más 0.01 por 12, 1.12. Entonces tenemos P dividido entre 1.12 igual a 23.000, ¿no? Esta cantidad cambiará al otro lado restando, irá restando, y luego de hacer la resta esta cantidad irá multiplicando. Finalmente obtenemos el valor de P igual a 23.000 menos 178.10.79473 igual a la cantidad 1,12 pasará al otro lado multiplicando por 1.12 igual 5.811.91. Entonces obtenemos el valor de P igual a 5.811.91 unidades monetarias soles. Entonces tendríamos la respuesta a la cuarta cuota entonces asciende a la cantidad de 5.811 soles con 91. La tercera, valor futuro. Al recibir mercancía por 5.770, un comerciante solo paga el 50% del valor de ella, mientras que el 50% restante lo salda a 45 días, pagando un interés del 8.5% anual simple. Determine el pago que debe hacer el comerciante para liquidar su deuda. Entonces observamos que este capital de 5.670, ¿no? Se ha dividido en dos partes, un 50% y el resto es el otro 50%. El 50% de 5.670 entre 2 es de 2.835. Y aquí la otra cantidad también es 2.835. La suma de ambos nos sale 5.670. Ahora, este comerciante pagó solo el 50%. Esta cantidad pagó. Le falta pagar 2.835. Esta diferencia va a estar sujeta a una tasa de interés que asciende al 8,5% anual simple, 0.085 anual, durante un periodo de 45 días. Nos pide hallar el pago que debe hacer el comerciante para liquidar su deuda. Nos está pidiendo hallar entonces el valor futuro o el monto. Hallar el valor futuro o monto de esta cantidad que aún no se ha pagado.
La fórmula es, recordando, valor futuro es igual a capital que multiplica a 1 así por n. Haciendo los reemplazos respectivos, encontramos que el valor futuro buscado es igual a los 2835 que multiplica a 1 más la tasa 0.085 anual por el periodo. El periodo es de 45 días. Las unidades son diferentes. Al observar que las unidades son diferentes, debemos de homogenizar. Si predomina el periodo de la tasa, que es año, debemos de convertir días a años, y para ello dividimos los 45 días entre 360 y obtenemos el periodo en años. Hacemos el reemplazo respectivo, entonces dividimos 45 entre 360. Y obtenemos, haciendo uso de la calculadora, tenemos acá 2835 por 1 más a 0.085 que multiplica una fracción 45 entre 360. Eso asciende a una cantidad de 2865.12. Entonces obtenemos 2865 2865.12. Las mismas unidades monetarias, estamos trabajando en dólares. Evaluación individual de matemática financiera, tema interés simple. Capital y tasas variables. Pregunta número 1. Un capital. Pasamos a la parte final. Variados. Completa los espacios en blanco de la tabla mostrada considerando el interés simple. Tenemos que hallar para el caso 1 la tasa, para el caso 2 el capital, para el caso 3 el monto, para el 4 el plazo o periodo, para la última el monto. Entonces recordamos el símbolo que debemos escribir. Plazo nos estaría representado con N, la tasa está representada con I, y las fórmulas, teníamos la fórmula principal que partía del interés. El interés es igual capital por I por T, o en este caso por N, que es el periodo, y de ahí se desprendían las fórmulas secundarias. Teníamos que capital es igual a I dividido entre I por N. También teníamos que la tasa es igual a I dividido entre C por N. Y también podíamos despejar la N. La N se obtenía como I dividido entre C por la tasa. También recordamos que el monto es igual a la diferencia a la suma del capital más el interés, y también podíamos escribirlo, el monto, como el capital que multiplica a 1 más I por N.
Y acá también podemos despejar que el capital se puede escribir como el monto dividido entre 1 más I por N. Y por último, el interés se puede escribir como la diferencia del monto menos el capital. Entonces tenemos toda esta relación de fórmulas y debemos elegir de acuerdo al caso. En el número 1, te está pidiendo hallar la tasa, la I. Entonces para la número 1 debes de hallar la I. Y para la I necesitas el interés dividido entre C por N. El interés vendría a ser la diferencia entre el monto menos el capital dividido entre C, que sería el capital, por el periodo o el plazo, N, ¿no? Recordando que acá está la N y recordando que a ese lado se encuentra la tasa. Hacemos los respectivos reemplazos. Tendríamos monto 26.750 menos 25.000 dividido entre 25.000 multiplicado por 10, ¿no? Haciendo uso de la calculadora, podemos usar la calculadora y reemplazar. Tendríamos que calcular un interés, entonces tengo que hacer la resta del monto. El monto es 26.750 dividido entre el capital, perdón, falta terminar, menos el capital, que es 25.000, dividido entre el capital 25.000 multiplicado por el plazo, que son 10 meses. Ese sería el resultado de la tasa. La tasa que obtenemos es igual a, vamos a multiplicar por 100. Multiplicamos por 100 y obtenemos. La tasa es 0.7%. De la tasa obtenida es 0.7%. 0.7%. Ahora, acompañado del periodo. ¿Quién me indica el periodo? El periodo de la tasa me lo indica la N. Entonces sería 0.7% mensual. Para la número 2. Para la número 2 se está pidiendo hallar el capital. Y para hallar el capital necesitas esta fórmula. Capital es igual monto sobre 1 más I por N. Hacemos el reemplazo, entonces vamos a usar esta fórmula para la número 2. Hacemos el debido reemplazo. Capital será igual monto 13.200 dividido entre 1 más I. Me indica la tasa anual. Tendríamos 0.084 por N. N 15 meses. Debo de pasarlo a años. Esto está en años, esto está en meses. Debo dividir entre 12, ya que un año tiene 12 meses. Hacemos las operaciones y tendríamos, usando la calculadora nuevamente, tendríamos una fracción 13.200 dividido entre 1 más 0.084 multiplicado por 15 entre 12. Es igual a el capital buscado, 11.945,70. Entonces el capital sería igual a 11.400. A ver, vamos a volver a mirar. 11.945,70. 11.945,70.
11.945.70 unidades monetarias y no nos indican. Para la número 3 nos están pidiendo hallar el monto. Y para el monto tendríamos que usar capital por 1 más I por N. Usaríamos esta fórmula de aquí. Entonces, haciendo el reemplazo, tendría capital 37.200 que multiplica 1 más I 0,153 que multiplica a N 1.5 años. Están en las mismas unidades de tiempo, no debo de hacer ningún cambio. Hacemos el reemplazo usando la calculadora. 37.200 por 1 más 0.153 por 1.5 igual a obtenemos entonces la cantidad de 45.737.40. Ahora la número 4. Para el número siguiente, la número 4 nos está pidiendo hallar tasa de manera muy similar a la número 1, ¿no? Entonces estaríamos usando esta fórmula de la tasa. Y haríamos los reemplazos. Entonces tendríamos y igual la diferencia, monto menos capital. Tengo el monto, sí, tengo el capital 4.663.30 menos el capital 4.520 dividido entre el capital 4.520 que multiplica al periodo. Periodo tenemos 20 meses. Entonces obtendremos la tasa de periodo mensual. Haciendo las operaciones, tenemos en 4.663.30 menos 4.520 dividido entre 4.520 que multiplica 20. Multiplicamos por 100 igual a 0.16%.
punto 16, tipo mensual. En la número 5, nos está pidiendo hallar n, y para trabajar la n estaríamos usando esta fórmula que me indica n es igual interés dividido entre capital por i. El interés sería la diferencia entre el monto menos el capital dividido entre capital por i. Haciendo los debidos reemplazos tendríamos, usando la calculadora, una resta, 4.000 4.520 menos primero el monto. El monto sería 4.663.30 menos el capital dividido entre el capital 4.520 por 9 meses. En las 5 estamos reemplazando por la tasa, perdón, estamos aquí por la tasa 0.054, y esto nos da igual a 0.59 periodo o años. Entonces resulta 0.59 periodo o años, ya que la tasa está en año. Entonces acá 0.59 de año. Para hallar el monto final de la cesta es muy similar a la número 3. Entonces para la cesta haríamos los reemplazos usando esta de aquí. Entonces tendríamos capital 63.000 multiplica 1 más i, la tasa es 0. Recorrería dos espacios, 0.007 por el periodo, los 9 meses, y tenemos que cambiar a años, 9 entre 12, obtendríamos el resultado 63.330.75. Entonces tendríamos un monto de 63.330 para la última, 63.330.75. Unidades monetarias no nos indican y quedaría ahí.